Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 17 de julio de 2025. 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Bueno, ¿qué tenemos? Ayer ustedes recuerdan que yo hacía el reconocimiento de los premios estos de los hospitales que había remodelado, construido, equipado la constructora IBT en consorcio con la compañía de José Ramón Brea, y el presidente estaba en la premiación. Hay un hospital de Padre Las Casas con el primer premio, y los hospitales que le decíamos, el Ney Arias Lora, el Ney Arias Lora, a ver cuáles eran los otros. Déjeme buscarlo para no estar... Ajá, el Hospital Municipal de Padre Las Casas recibió el premio, la mayor puntuación. El Traumatológico Ney Arias Lora, el Pediátrico Hugo Mendoza y el Juan Bosch de la Vega. Esos tres hospitales, ayer yo lo mencionaba, el presidente estaba en la premiación ayer y reconocía las precariedades que existen, las deficiencias hospitalarias en los hospitales del país, a pesar de, según dice el presidente, de las inversiones que se han hecho. El problema es de qué inversiones se puede hablar si las inversiones totales se han caído. Ahorita vamos a entrar en la parte económica, retomaremos de nuevo eso y podremos decir, así está SENASA con un déficit, y los hospitales, pues por supuesto, porque no hay inversión, no ha habido, o sea, inversión, la inversión ha sido pírrica, el gasto de capital. Y obviamente los hospitales, equipar un hospital, remodelarlo, construirlo, adecuarlo, todo eso es mucho dinero. Entonces, bueno, señalaba eso porque ayer hacía el comentario y el presidente estaba ahí, y así es esa admisión de las deficiencias y precariedades en el sistema de salud y en los hospitales. Y obviamente no puede ser de otra manera si no se ha priorizado el gasto. Que SENASA es la espina dorsal. Muy bien, si lo sabíamos y lo sabemos, y siendo la espina dorsal, ¿por qué se dejó que llegara a ese nivel de inopia, de tener deudas con sus suplidores, con las clínicas, con los laboratorios, con los médicos, con las farmacias? Entonces, bueno, pero bien. Queríamos enlazar esas dos cosas porque son interesantes. Miren, se ha generado un revuelo, vamos a decir dos revuelos en términos de los medios. Uno tiene que ver con la designación de Magín Díaz, en Hacienda en sustitución de Jochi Vicente, y otro tiene que ver con unas declaraciones que diera el director de Bienes Nacionales, señor Burgos Gómez, de que el CEA se los repartieron desde los diversos gobiernos, desde el B2000, que es el gobierno de Hipólito, hasta la fecha. Y lo cual es cierto. Pero Hipólito se ha puesto así y ha hecho una comunicación y le ha respondido. Y yo diría que ambas cosas, unas declaraciones que hay, por ejemplo, de varios políticos del PRM que se sienten... Porque yo no entiendo cómo puede ser, por ejemplo, si yo tuviera intención, si yo fuera de un equipo político y el presidente nombrara a alguien en salud pública, ¿yo en qué me sentiría concernido? O sea, porque a mí no me van a nombrar en salud pública, yo no soy médico, yo no conozco de eso no es mi especialidad. Si me nombraran en eso, pues yo me involucraría de cabeza y trataría de rodearme de los mejores técnicos, pero no es mi área. ¿Entiendes cuál es el caso? Yo no me tendría yo por qué sentir ofendido, porque me hayan como que relegado o puesto de lado o lo que fuere. Y eso me pasa cuando oigo algunas críticas con el caso de Magín. Primero, que están buscando funcionarios del gobierno de Danilo. Magín Díaz
trabajó, fue subsecretario de Hacienda, antes no era ministerio, en el gobierno de Hipólito. Y no sé si trabajaría de asesor antes, en el 96-2000, cuando nosotros estábamos en la CRE, no recuerdo, pero trabajó con Danilo, trabajó en los gobiernos de Leonel y lo acaba de nombrar el presidente. ¿Tiene la capacidad? La tiene. ¿Tiene la experiencia? La tiene. ¿Tiene el prestigio? Lo tiene. ¿Tiene máculas? ¿Tiene manchas? No las tiene. Entonces, ¿qué? Enorgullezcanse de que tienen una especie de all-star incorporado al gabinete. Ah, no. Ah, no. Es a sandeces y disparates. Porque si usted tuviera otro en la lista de espera, que usted dijera, o sea, ese pudiera sentirse ofendido. Pero imagínense usted, Antonio Marte dice, nombramiento de Magín Díaz al frente de Hacienda es un mal mensaje. ¿Cuál es el mal mensaje? Porque si yo le pusiera a usted a Magín Díaz aquí y a Jochi Vicente al lado, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿De dónde algunos de los dos son PRMistas? Son amigos del presidente. Y como tal, Jochi formó parte del equipo económico del presidente, pero por amigo, no por ser político. Usted nunca ha visto a Magín en una caravana, usted nunca ha visto a Magín poniendo un afiche con un carnet político, nunca, nada. Entonces eso es disparate, que es un mal mensaje. Envía un mal mensaje al Partido Revolucionario Moderno, pero por lo menos le envía un buen mensaje a quien importa, que es al pueblo dominicano. Pero eso es un disparate de Antonio Marte, pero es, como le decía ahorita, eran dos revuelos que se generan, eso de Hipólito, eso de ahora de este, y de otros que están criticando. Y de la oposición también, que mira, que no tienen personal y han tenido que salir a buscar, pero los dominicanos, la bolsa laboral de donde el presidente puede elegir son todos los dominicanos. El gobierno no es de los PRMistas tampoco. Entonces, el PRM debe revisar a sus miembros porque parece que no hay quien tuviera la capacidad de dirigir ese puesto. Oigan el comentario de esa lumbrera llamada Antonio Marte. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Algún chofer que quería que mandaran para allá, para Hacienda? Entonces, uno oye cosas. Pero yo digo que por el contrario, esa crítica de Antonio Marte lo que hace es que justifique el nombramiento de Magín Díaz. Si Antonio Marte lo estuviera aplaudiendo, yo estuviera preocupado. O si yo estuviera coincidiendo con Antonio Marte, porque yo saludé y felicité al presidente y le deseé éxito y entiendo que está muy bien. Debió haberlo nombrado al día siguiente del desastre fiscal aquel que Jochi se inventó y preparó y sometió y metió al presidente en ese berenjenal. Debió haberlo quitado. Pero bueno, pero le decía que esas son como dos caras de una misma moneda. Esto de Antonio Marte, criticando por criticar, y lo otro es de Hipólito saliendo a la palestra. Dice Antonio Marte, yo lo vi funcionario en el gobierno de Danilo Medina, hizo buena campaña. Oigan usted, dije que hizo campaña. Él estaba en la DGI, si acaso... se dice que quizás hubo algún rejuego presionando, bueno, yo eso no me consta, pero él fue funcionario del gobierno de Hipólito, trabajó en los gobiernos de Leonel y es un profesional exitoso. O sea que eso es un disparate. Qué bueno que Antonio Marte lo critica porque eso lo que hace es que él lo eleva más. Y le decía que eran dos caras de la misma moneda, de esas rebatiñas y esas cosas, y eso es lo que Hipólito ha generado ahora con esta carta. Y no digo que no tenga todo el derecho de defender su honra. Entonces, el señor dijo que desde el 2000 a la fecha, se han perdido más de 2.000 tareas, 2 millones de tareas, qué sé yo, cuántas tareas de tierra que se han repartido, que se la han cogido en el CEA, lo cual es verdad. El señor Burgos Gómez dio esas declaraciones y Hipólito ha salido al ruedo y le ha mandado una carta al señor
que él tiene que explicar y decir, y es más, que diga hasta de cuando él fue ministro de Agricultura. Pero precisar con hechos, casos y detalles todos los expedientes en que él pudiera estar involucrado. El presidente no va a estar involucrado, Hipólito no va a estar involucrado en ningún expediente, pero de que eso se lo repartían como piñata, eso es Vox Populi, eso lo sabe todo el mundo. Y si no fuera así, ¿dónde están los terrenos de los ingenios? ¿Y dónde está la contraparte? Busquen los cheques. Pero él lo insta. El señor Burgos, que dijo eso, debe tener por lo menos algún tipo de prueba. Pero yo les digo que eso es como de dos cosas, dos al reverso de la misma moneda, dos caras. Dice que en defensa de su honor, que él debe responder esas declaraciones que afectan directamente la integridad de mi gestión como presidente. Yo entiendo que sí, que él tiene derecho a eso. Ahora, su gestión como presidente fue un desastre. Se dice que esa amistad entre Danilo y Hipólito proviene porque cuando entró el gobierno de Leonel en el 2004, sustituyendo a Hipólito, habían 47 expedientes. Como tenían control del Senado, el presidente del Senado era, recuérdese aquel Ramón Alburquerque, el entre todo, y tuvieron que negociar y por eso se engavetaron todos esos expedientes. Se dice que eso será así, pero la gestión, sí. Él como presidente, nadie ha dicho nunca que Hipólito sea esto o aquello. Ahora, de su gestión fue un desastre. Pero yo les digo, aquí yo lo que veo es la política que está primando a lo interno, que obligó al presidente en estos días a decirles, a combinar, a instruir a sus ministros de que dejaran eso si iban a ser precandidatos. Aquello que dijo que hasta que todo tenía un límite. Él sabía que se estaban desbordando las cosas. Ellos van a seguir por abajo, pero bueno, después salieron todos aplaudiendo. Pero yo les digo que esto viene desde la misma fuente, porque ustedes recuérdense que seguramente que este Burgos Gómez no pertenece al grupo de Hipólito y de Carolina, que es lo que, por eso él le ataca, igual que hizo con el de Lindri. ¿Ustedes recuerdan que dijo, ese tienen que votarlo, porque que yo cuánto? Ahí está de nuevo la política. Sin embargo, más que todo el derecho que le asiste, ciertamente, lo que Hipólito ha hecho con este señor es sacaliñarle. Esa es la palabra que se usa. Porque le sacó en cara que él fue, porque él dice que muchas de esas tareas de tierra fueron regaladas, pagadas a un precio vil y repartidas como piñata entre funcionarios. 2 millones de tareas del 2000 al 2020. Hipólito se ha sentido y dice que usted también fue funcionario de mi gobierno. O sea, le está sacaliñando y le está sacando en cara. Y que entonces usted fue parte de mi equipo de campaña y eso, que ahora no lo es, por eso él le está haciendo eso. Ustedes ven cómo van saliendo esas cosas, aunque usted no la vea en blanco y negro, así, literales, usted puede estar seguro que todo viene desde por ahí abajo. Como sus declaraciones salpican alegremente a todos cuantos trabajamos en el periodo gubernamental que me tocó presidir, deseo precisarle que usted fue parte de este gobierno, usted fue asesor de zonas francas, qué sé yo qué, asesor del Poder Ejecutivo para cargos relevantes. Yo no sé qué relevancia tiene un asesor, eso es una botella, para asuntos de zona franca. Pero en todo caso, aquí está el detalle, lo que Hipólito quería es, independientemente que tenga el derecho, porque él no dijo que fue Hipólito que se cogió esos terrenos, sino mafia de funcionarios, desde el 2000 al 2020. Y eso lo sabe todo el mundo y es la verdad. Pero Hipólito lo quería sacaliñar, eso, que tú no estás conmigo, que tú estás seguramente con otro, y has dicho eso para afectarme a mí mientras que tú fuiste funcionario de mi administración. Eso le está diciendo Hipólito a este señor Burgos Gómez que dio esas declaraciones. Entonces, eso no es más que yo se lo pongo en el mismo anverso y reverso. Son dos caras de la misma moneda de lo que está pasando ahí. Una noticia importante, los diputados aprobaron la ley esta de migrantes con hasta 40 años cuando hay casos agravados, si hubiera muerte, si hubiera funcionario involucrado, si hubiera, ¿qué más? Muerte, participación de funcionario.
y reincidencia. En definitiva van como de 15, 20, 25 años las prisiones, 10, la base de 10 a 15, multas de 700 a 1.500, salarios mínimos del sector público. Y en el caso de que hayan agravantes, 40 años de prisión. Y yo creo que eso está bien. Lo que hay ahora es que nosotros tenemos muchas leyes. Leyes disparatosas, leyes que aprobamos a la carrera, leyes que sancochamos. ¿Ustedes se acuerdan una del DNI que la aprobaron el 31 de diciembre del ¿qué año? Del 23 creo que fue. Que tuvo el Tribunal Constitucional que si todo eso es inconstitucional, que se dijo ahí que esos diputados lo que estaban era bebiendo vino ahí, fueron y votaron, hasta lo de la oposición salieron embarrados ahí por ese día. Entonces, tenemos leyes y leyes, pero las leyes que tenemos, entonces no las aplicamos. 80-20 para el sistema laboral de los haitianos, de extranjeros. ¿Y qué pasa ahí? Nunca la hemos aplicado. Ahora se habla de regularización y todo eso, y presionándonos desde fuera, y los de adentro también haciendo su trabajo de zapa. Pero eso de la trata, es verdad, eso está bien que se haga y que se castigue de manera realmente fuerte a esa situación, porque es más, y nosotros debiéramos también hacer leyes que reflejen nuestra realidad, porque no es que copiemos, hagamos un copy-paste de una ley que se aplica para Europa, que tienen su problema, Alemania mandándole los inmigrantes que está recogiendo para la frontera a Polonia, y Polonia que no lo quiere aceptar porque ellos vinieron por ahí, pero no lo quieren aceptar para atrás. Eso genera problemas, pero ahí no hay un problema de supervivencia, existencial, como es en el caso nuestro con relación a Haití. O sea que una ley de migración que aplique para la Unión Europea y que es para cualquier otro país, no tiene las mismas implicaciones que una que nosotros apliquemos para lidiar con el problema haitiano, que es como yo lo he bautizado, como yo lo caracterizo, como yo lo señalo. Ese es el problema de la República Dominicana. Entonces, tampoco es que copiando cosas de por allá, nosotros aquí podemos traerlas y no, tenemos que realmente hacerlas que se adecúen a nuestra desafortunada realidad. No podemos hacer como el cangrejo, como el avestruz, de que por meter la cabeza ahí, hacernos los locos en el hoyo, no en el agujero, porque el sol está ahí como quiera. No. Tenemos que enfrentar las cosas como son. Esa es una realidad dura y cruda que atenta contra nuestra dominicanidad y con nuestra existencia como nación, como república, como la que nos legaron nuestros padres fundadores, nuestros padres de la patria. Así en blanco y negro. Y por consiguiente nosotros tenemos que tomar medidas que enfrenten de manera correcta y adecuada esa realidad. No me soluciones ¿qué hace la ONU y Amnistía Internacional participando en las reuniones del Consejo Económico y Social? Por ejemplo, ¿qué buscan ahí? ¿Quién los autorizó? ¿Forman parte de ellos del Consejo Económico y Social? ¿Quién les dio aquiescencia? ¿Por qué la oposición no lo denunció inmediatamente y se paró y los puso en su puesto? Nos enteramos los otros días que Amnistía Internacional, cuando acusa al país y le exige al presidente, le dice que el presidente lo que está es una falsa narrativa de unidad nacional. Oye tú, a la frescura, eso carajo de la vela, exigen inmediato como que nosotros somos un muchacho demandado. Que ellos participaron y sugirieron en el Consejo Económico y Social, no sé qué boberías recomendaron ahí. ¿Qué derecho tienen ustedes? Ustedes son dominicanos para estar sugiriendo ni proponiendo nada en el Consejo Económico y Social. ¿De dónde? ¿Quién les dio ese derecho? Y a la ONU, ¿quién le dio? ¿Quién lo incluyó en esas reuniones? Son cosas que uno se da cuenta posterior cuando salen y explotan, y a veces nos queremos hacer los locos y hay quienes no ven la trascendencia de ellos, pero tienen mucha trascendencia. Tienen mucha trascendencia. Bien, entonces
Digo esto porque está bien, 30, 40 años, lo que sea, que se le incauten los inmuebles, que se le pongan sanciones, todo para disuadirlo y que el que se mete en eso sepa que las sanciones son draconianas. Y no hablo de fusilarlo, ¿verdad? Pero, porque, ¿verdad? Ya. Pero bueno, así es. Tenemos leyes, pero no las cumplimos. Entonces ya las aprobamos, ahora vamos a cumplirlas. Vamos a cumplirlas. Porque, por ejemplo, leyes. Ahí vemos la cosa del laboral, que lo que se está aprobando algo por aprobar, que no va al meollo de los problemas nacionales y de la nueva realidad económica, social que vivimos. Y el desarrollo tecnológico no va a la par con eso. Entonces estamos probando cosas ahí como que nosotros vivimos aislados del mundo. No, no. Igual esto, la Asociación de Bancos objeta proyecto de ley de alquileres, porque estamos aprobando paquetes de cosas ahí por aprobar. Después un diputado dice que yo tengo tantos proyectos aprobados. Usted no tiene nada, porque eso es lo mismo. Entonces, la ley de alquileres dice, afecta la libertad de empresa y contraviene la Constitución. ¿Quién es que está asesorando a esos diputados y a esos senadores? Que todo lo que sale de ahí siempre con un rebú y una cosa. No acaba uno de entender. La Asociación de Bancos manifestó su preocupación porque esa ley de alquiler establece el depósito obligatorio como garantía del contrato de alquiler en los bancos, poniéndole funciones a los bancos que no son de su incumbencia. Pero es un diputado que se inventa una cosa y vienen y la ponen ahí, o sabrá Dios. Esta disposición introduce a un tercero que carece de competencia legal y genera riesgos operativos, legales y reputacionales. ¿Habrán entendido la mayoría de los diputados lo que yo le estoy leyendo aquí? De esos que están proponiendo eso. Entonces, yo la verdad que no sé. Tantas personas con capacidad, tantas personas con conocimientos, con experiencia. Y entonces esas instituciones se llenan de empleados y de gente que no aportan, que no agregan, que no añaden valor por política, pero no buscan asesorías especiales. Usted tiene que pagarle para que busque una gente que sepa. Usted contrata, ustedes tienen un asesor en esto, en esto, en esto y en aquello. Y le pagan un buen salario, ustedes van a tener un trabajo como Dios manda. No, pero eso son cosas ahí de meter gente, empleo. La ley dice, la propuesta de ley obliga a notificar los contratos al supervisor bancario, a la superintendencia. ¿Qué le importa a la superintendencia contrato de alquiler de dos gente? Y ellos dicen, y eso es una carga sin precedente, porque el que pone esa porquería ahí en esas cosas, no tiene conciencia de cómo trabaja un banco, de cómo una regulación. Entonces quieren poner cosas sin tener base. Dice la asociación, de ser aprobada en su forma actual, la ley sería una restricción directa a los principios fundamentales del derecho civil. ¿Cuántos abogados calificados no hay en este país para consultar eso? Por Dios. Artículo 50 de la Constitución lo lesiona. Hasta inconstitucionales. Colocará a las entidades bancarias en una posición análoga al proceso de los embargos. Cualquier loco que aparezca por ahí, a ponerle un embargo a los bancos. Ustedes están viendo, o sea, usted no puede manejarse así a lo que agarre mi bon. A la brigandina. Bueno. Miren, señores, en Estados Unidos hay un tema que ha prácticamente desplazado todos los otros temas, hasta los económicos, las sanciones, 50% a Brasil, de que por Bolsonaro, que no es por Bolsonaro, 35% al Canadá, de que por fentanilo, que no es por ningún fentanilo, 17% a los tomates, 30% de México, 30% a los México, 30% a la Unión Europea. Todas esas cosas tienen sus implicaciones económicas y ya se están reflejando en la inflación. Lo vimos en estos días. Ahorita vamos a entrar al final del programa en esos temas económicos. Pero le decía que hay un tema que es que ha venido desplazando los otros y parece que
le ha afectado realmente la epidermis a una persona que es como un elefante. Eso es como un dicho que dice que no lo afecta nada, que es Donald Trump, que tiene la habilidad de desviar todos los temas. O sea, la gente lo empieza a atacar a él y al final él es el que sale atacando a la gente. O sea, él es especialista, es un tipo brillante en cuanto a eso, el presidente de Estados Unidos. Y lo ha demostrado en toda su carrera, desde que era una celebridad y el tipo es un tipo noticia y maneja las narrativas y las tergiversa y dice 10,000 mentiras y dice números y nadie vaya a chequear esos números, porque cuando tú vas a chequear ese número, ya él ha dicho 700 números más y 40 cosas más y tú no sabes cuál de ellas es más importante y arma unos líos ahí, pero eso es especialidad. Sin embargo, ellos crearon un discurso, una narrativa, ¿cómo se le llama? Con relación al caso Epstein, el señor Jeffrey Epstein, que fue sometido, su amante, su novia, que era la colega, le metieron 20 años, la Gilead, una judía, una hermosa mujer, que era la que le buscaba y esas cosas. Y el señor es una celebridad, entonces los MAGA, Trump y compañía, y su gente y su grupo, usaron eso como un ariete de campaña, tanto en el 16, diciendo que Clinton, que era un tipo que estaba ahí siempre, pero también Trump, aparece en las fotos con el señor Epstein, que pedofilia, que menores de edad, y hasta uno de la realeza inglesa, Enrique, el príncipe, qué sé yo. Y muchas celebridades norteamericanas de alto nivel. El señor tenía una isla, viajes privados, bueno, cantidad de fotos hay de todo el mundo ahí. Y ellos usaron eso como un ariete y acusaban a los demócratas de pedofilia, que la cultura woke, esta de los LGTBQ y todas esas cosas, y todo eso se le pegaba. Y lo han explotado al extremo. Pero sucede que en el gobierno de Donald Trump apresan la justicia a ese señor, lo trancan, lo hacen un juicio y el tipo en una cárcel de alta seguridad con cámaras y de todo, hay como 2 minutos donde no aparece la grabación y el tipo aparece colgado y que se suicidó en una cosa como de 17 pies, que yo no sé para subir ahí cómo fue que iba a tirar lo que tiró ahí arriba. O sea, al tipo, y eso es lo que los mismos magas, los mismos republicanos ultraconservadores y las bases, todos los influencers relacionados, que fue lo que llevaron a Trump en la primera gestión y en esta, cargados, han propalado y se han aprovechado y se han lucrado políticamente de esa situación. Pero sin embargo ahora Donald Trump está ofendido y cada vez que le preguntan de eso y defiende a la fiscal, porque ahora la fiscal general ha dicho que ahí no había ninguna lista, que él no se suicidó, que él se suicidó, que ahí no hay nada extraño, pero la gente no le cree, sus mismas gente no le cree. De hecho ayer el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo y que se deben presentar todos los datos relativos, porque eso le está haciendo mucho daño. Steve Bannon, Laura Lomer, todos andan regados. Pero a Trump no le ha gustado la situación y no quiere. Y dice que qué es lo que se hace hablando tanto de eso, que tenemos la Big Beautiful Bill que se acaba de pasar, el presupuesto, lo más grande. Eso va a impactar de mala manera a los más necesitados, pero él dice que eso es lo más grande que ha habido en Estados Unidos, que debiera hablarse de todas esas cosas buenas que se está haciendo en la administración y no de eso. Y yo digo, bueno, sí, el único problema es que ustedes fueron los que crearon ese monstruo y ahora ese monstruo se lo está engullendo a ustedes mismos. Trump culpa, ahora se puso hasta enemiguito de sus seguidores, digo, enemiguito mortal, ahora yo no los necesito. Culpa a sus seguidores de las críticas sobre el manejo del caso Epstein. Ya no quiero su apoyo, dice él. Pero es porque, ¿qué es lo que están tapando? Si usted mismo dijo que iban a dar a conocer todo el expediente,
y la gente está regada con él. Pues ese tema, como les decía, ha desplazado todos los temas económicos, los temas de Israel, que por cierto, un acuerdo de fuego ayer con Siria porque bombardearon en el centro de Damasco, bueno. Pero bueno, entonces la guerra de Ucrania, eso es Biden, que engañaron a Clinton, que engañaron a Obama, que los rusos, que si hubiera sido él, no ocurre eso. Siempre son cosas que si mi abuela estuviera viva fuera una bicicleta, como dice el refrán aquel, cosas que no hay manera de demostrarla, que todo es el alarde de él. Pero dice que sus seguidores, sus antiguos seguidores, oiga cómo dice, porque todo es con una zurrapa, sus antiguos seguidores, que han caído en esta teoría, tontería por completo, pero él mismo era de los que decía eso. No han aprendido la lección. Dice, ya yo no los quiero. Yo no los necesito. Yo soy el presidente. Yo no necesito su apoyo. Dice, ha tenido que él, lo que debiera hablarse no es de ese caso, sino de que él ha sido el presidente con más éxitos en 6 meses de gestión, según él. Y yo digo, si él se hubiera ido tranquilo para Mar el Lago y dejar a la economía tranquila, Estados Unidos estuviera bollante. Pero bueno, él eso es lo que vende siempre. Y entonces su problema es, ya yo no quiero su apoyo, no se les ocurre ni hablar de nuestro éxito increíble, increíble para él. Pero la gente quiere que se presenten las investigaciones. No que Trump dice que es un fake news, que eso es una ingenuidad, que ahí no hay nada, y porque él lo dice, ya, palabra de Dios. Pues su gente, no la gente, no, su gente, fundamentalmente, porque los demócratas no le creen nada a Trump. Los independientes, una gran cantidad tampoco le creen nada. Es su base. Porque ellos mismos, el mismo Trump, prometió que iba a liberar eso. Hay un conflicto entre el de la FBI y los dos del FBI y la Procuradora General, porque han dado unas conclusiones de la investigación y de que no hay tal lista, porque los magas, los republicanos fuertes, esos que han seguido con Trump, esperaban ver en esa lista muchos donantes y políticos demócratas. Pero parece que Trump no quiere que se vea, o puede ser, o no sé, que pudieran haber ahí no solamente demócratas, sino muchos republicanos también. Y quién sabe, porque él era muy amigo de ese señor Epstein. Entonces, parece que han ido por lana y han salido trasquilados. Y Trump está negado, que le hacen esa pregunta, que qué es lo que hacen hablando de eso, que ese es un tipo disgusting, que ese era un tipo bueno, pero era su pana full y hacían fiestas juntos. Y usted prometió que iban a dar a conocer el reportaje, entonces parece ser que lo que hay en el informe no conviene, no sé, por alguna razón, pero las bases republicanas de Trump, los que le han apoyado, los que lo han llevado ahí, no se han comido el cuento y quieren que se dé a conocer. Entonces ese es el tema que ha desplazado prácticamente todos los titulares y todas las situaciones de prensa que están en Estados Unidos. Fíjense ustedes lo que ha sido crear un monstruo y que ese monstruo ahora, una teoría de conspiración, por la razón que sea, uno no puede lucubrar, porque si no lo sabemos, ¿qué puede? Ahora te está comiendo a ti. Le decía Steve Bannon, que fue el asesor principal en la pasada gestión y es de los estrategas, de los magas, de los trumpianos, que el no dar a conocer eso y esa actitud que están teniendo y esa división que hay entre el FBI, el Departamento de Justicia y los que toman las decisiones y los que han dado a publicar, le va a hacer que pierda entre las bases por lo menos un 10%. Y en unas elecciones que aunque él ganó y se llevó todo y tiene control del Senado y de los republicanos y del Congreso y de la Cámara de todo y de la justicia y todo, eso hará que en las próximas elecciones, decía Steve Bannon, el Partido Republicano pierda hasta la madre de los tomates. Pero algo sabrá Trump que no quiere que se dé a conocer ese informe. Y el informe y lo que se ha dado a conocer
no ha satisfecho absolutamente a nadie, y mucho menos a su base radical que se creó, que se crió, que se nutrió, que se lucró, se favoreció políticamente y pusieron a Trump ahí con ese tipo de denuncias, fundamentalmente de su parte de su guerra cultural, acusando a los demócratas de todas esas desgracias y todas esas pedofilias y muchísimas cosas más que se inventaban. O sea, ahora el dragón se ha vuelto contra ellos mismos. Ese es un tema que está para que ustedes vean que la política tiene sus bemoles. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.